Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre un caso demasiado peculiar. Es un caso bastante tétrico a mi parecer y uno de esos en los que te das cuenta que la realidad muchas veces suele superar la ficción. Los hechos ocurrieron en el 2015 y trata sobre una madre y una hija. Al momento de analizar todos los hechos aquí, te puedes dar cuenta de las dimensiones y los límites de la mente humana y cómo sus trastornos pueden hacerle daño a una persona e incluso a toda su familia. Es un caso que a mí me deja con los pelos de punta y que bueno, no te puedes terminar de creer que es real. Si te llama la atención, si te interesa, quédate a ver el video. Va a estar muy interesante. El caso del que les voy a hablar hoy es el caso de Didi y Gypsy. Antes de empezar, vamos a dejar claro que Didi y Gypsy son dos personas diferentes. Didi es la madre y Gypsy es su hija. El verdadero nombre de Didi es Claudine Pitre y ella nació en 1967 en Luisiana. Desde pequeña ella tuvo problemas en su conducta, era una niña que le costaba mucho trabajo socializar con otras personas. Además, desde muy pequeña estuvo involucrada en delitos pequeños como robos. Cuando ella creció, se convirtió en ayudante de enfermera y se embarazó de una persona llamada Rod Blanchard. En este entonces ella tenía 24 y Rod tenía 17 años. Entonces ellos deciden casarse y ponerle a su hija Gypsy Rose. Gypsy porque Didi le encantaba este nombre y Rose porque era fan de Guns N' Roses. Estuvieron juntos por unos meses, pero antes de que Gypsy naciera, Rod decide separarse, pues él dijo que se había casado por las razones incorrectas, quizás simplemente como embarazó a Didi, pues sintió la necesidad de casarse para formar una familia, pero se dio cuenta de que no la quería y que no quería estar con ella. Didi intenta regresar con él, repetidas veces le pide que estén juntos por su hija y demás, pero no lo logra. Entonces él los abandona y ella se va a vivir junto con su hija. Didi siempre fue una mujer que las demás personas consideraban como alegre, abnegada, optimista, una mujer increíble, amable con los demás. Ella era muy colorida, siempre usaba vestidos grandes, además de que era una mujer bastante rellenita, pero además de eso siempre usaba vestidos grandes, ropa de color, era un sol andando. Además de que la veían como una madre abnegada, pues ella siempre estaba cuidando a su hija Gypsy. Gypsy, en su adolescencia, era una niña en silla de ruedas, enferma, se le veía todo el tiempo pálida, calva, sin dientes, le faltaban bastantes piezas dentales, se le veía una niña muy enferma. Incluso en un tiempo tuvo que ser alimentada por un tubo y llevar oxígeno a cualquier lado donde iba. Sin embargo, Gypsy siempre iba muy bien arreglada, traía pelucas, vestidos de princesa que Didi le ponía. Parecía que eran personas muy alegres a pesar de las complicaciones de Gypsy. Y es que desde que Gypsy era muy pequeña, Didi estaba segura de que su hija tenía apnea del sueño, razón por la cual repetidas veces terminaron en el hospital, donde pasaba incluso días con asistencia para respirar. Y con el paso del tiempo, Didi también comenzó a decir que su hija tenía problemas cromosómicos o un desorden cromosómico, el cual le causaba una gran lista de padecimientos, como distrofia muscular, por lo cual se le dio un andador, epilepsia, asma severo, problemas visuales, por eso usaba lentes, y además de que supuestamente cuando era pequeña también sufrió leucemia. Cuando Gypsy tenía 7 u 8 años, tuvo un accidente menor con su abuelo cuando estaban dando un paseo en motocicleta. Al parecer se cayó y se raspó, se lesionó la rodilla un poco. Entonces su mamá la tuvo que llevar al hospital. Después de esto, Didi decía que los doctores le habían dado una silla de ruedas en la cual tendría que estar para siempre, pues nunca podría volver a caminar. En todos los videos y entrevistas donde Gypsy salía, se le notaba una voz demasiado infantil, parecía una niña hablando a pesar de que ya era una adolescente. A todo esto, Didi decía que todos los tratamientos y procedimientos a los que ya había sido sometida, además de sus enfermedades, le causaron daño cerebral, y esta era la razón, supuestamente, por la cual ella hablaba siempre así. Después del segundo año y por todas las limitaciones que sus enfermedades llevaban, Gypsy dejó de ir a la escuela y su mamá la escolarizaba en su casa, la educaba en casa. Es decir, que pues nunca tuvo amigos de la escuela y aprendía todo
por parte de su madre. Poco a poco Didi comenzó a llamar la atención de la gente por ser una madre abnegada, una madre entregada al 100% a su hija enferma, que lo único que hacía con su vida era atenderla y saciar las necesidades que su hija necesitaba. Y fue así como ellas comenzaron a recibir regalos de muchas instituciones, como Ronald McDonald's, Make-A-Wish, incluso Walt Disney, que les regaló entradas para sus parques. Sin embargo, y a pesar de todos los apoyos de la gente y del gobierno, Gypsy cada vez se ponía peor, cada vez se veía más demacrada y que su salud se iba degenerando mucho más. Y fue así como comenzó a recibir medicación, pues supuestamente sus crisis convulsivas habían empeorado. Posteriormente, en el 2005, el huracán Katrina destruyó la casa de Didi y Gypsy, y convenientemente en este huracán también se perdieron todos los archivos y reportes médicos de la niña. Entonces, además de no tener casa, ya no tenía ninguna historia médica sobre la cual respaldar todo lo que le estaba sucediendo. En solidaridad con la familia, toda la comunidad se une y les construye y regala una casa adaptada para las necesidades de Gypsy, para que ella pueda vivir cómoda y libremente. Entonces ellos se mudan aquí y el día en el que llegan a la casa hacen una gran fiesta donde está toda la comunidad e incluso salen en la tele, en programas que dan a conocer obras benéficas para gente en situaciones complicadas. Poco después de mudarse, Didi comienza a decirle a todos los vecinos que el papá de Gypsy se había olvidado de su hija, que se burlaba de las discapacidades de ella, que no le daba sustento, no le pasaba nada de dinero para alimentarla o para sus necesidades médicas, y que además se había vuelto agresivo, alcohólico y violento. Y por estas razones, los vecinos todavía se solidarizan más y nunca las dejan solas, les dan apoyo, les dan dinero, las acompañan. El vecindario era como una familia para ellas. Y bueno, todo parecía una historia de éxito, de superación personal, de cómo dos personas con tantas dificultades pudieron salir adelante. Era ejemplo de amor de madre. Y bueno, ella se estaba haciendo muy reconocida. Tenía sus páginas de Facebook con muchos seguidores. Y todo fue así hasta que un día, el 14 de julio del 2015, aparece esto en su página de Facebook. Obviamente, todos comenzaron a preocuparse porque Didi era una mujer súper religiosa, súper linda, súper cariñosa, amable y decente. ¿Cómo ella iba a publicar algo así? Obviamente se especuló que alguien había hackeado su Facebook, alguien había tirado su cuenta. Entonces todos comenzaron a comentarle, a preguntarle si estaba bien y de repente apareció este otro comentario. Después de esto último, la gente empezó a volverse loca. Comenzó a llamar a la policía, llegaron a la casa, intentaron entrar, pero no se podía porque la casa estaba completamente cerrada. Además de que cuando tocaban a la puerta, pues nadie contestaba y hasta que por fin llegó la policía y pudo irrumpir en la casa. La casa estaba ordenada, no había desastre, no había cosas rotas, pero los hechos comienzan cuando entran al cuarto de Didi. La encuentran acostada en su cama y apuñalada múltiples veces, muerta. Cuando intentan encontrar a Gypsy, no hay rastro de ella, no encuentran a la niña y claro que todo el mundo empezaba a pensar lo peor, que la habían matado, que la habían violado o que incluso se la habían llevado. Se puso alerta en los medios sobre un caso de asesinato y un posible asesino en la ciudad suelto. Y en este punto se acerca una vecina que era en secreto amiga de Gypsy, pues Didi no la dejaba usar redes sociales. Entonces Gypsy tenía múltiples cuentas con las cuales se comunicaba con varias personas. Y ella, esta chica, había hecho una amistad muy sólida con ella. Esta chica comenta que Gypsy le había dicho que ella era una niña completamente bien, bueno, una adolescente, y que además tenía un novio desde hace 2 años, con el cual planeaba casarse y escaparse juntos. Se rastreó la dirección IP desde donde se pusieron estos comentarios y publicaciones desde la cuenta de Didi y dieron con un cuarto de hotel. Y al momento de llegar ahí encontraron a Gypsy con un chico. El chico resultó ser Nicholas Gudjon, que tenía 24 años. En este entonces, Gypsy tenía 18. Y a pesar de que hubo cierta resistencia por parte de él, se dio rápido y encontraron a Gypsy ilesa con él. Es en este momento, en este punto de la historia, cuando todo comienza a ponerse demasiado oscuro y demasiado turbio realmente. Pues al momento de revisar las cámaras de seguridad cuando Gypsy y Nick iban llegando al hotel,
Gypsy iba caminando completamente bien, sin necesidad de silla de ruedas, moviéndose normalmente, sin andador y sin signos de distrofia muscular. Poco después, la policía se los lleva a los dos para que testifiquen, para que digan qué cosa fue lo que ellos piensan que pasó. Gypsy en un inicio todavía se hace la inocente, dice que no sabe qué pasó, llora por su madre, pero pronto comienza a hablar y entonces ella explica que todo había sido un fraude y que el único problema que ella tenía era su madre, pues ella estaba completamente bien de salud desde su nacimiento. Ella la hacía parecer que estaba enferma, pues la rapaba, le tiraba los dientes y le ponía lentes para hacer creer que era real la leucemia, que era real su distrofia y que era real todo lo que ella decía. Era una tortura, pues incluso cuando ellas salían en público o alguien les preguntaba algo y Gypsy decía algo que a Didi no le gustaba, cuando llegaban a casa ella la golpeaba fuertemente como castigo. Realmente aquí fue donde la imagen de Didi se cayó, pues de ser la madre perfecta y la mujer alegre, se convirtió en esta mujer muy mala con su hija, que la maltrataba y la obligaba a mentir. Además de que la privaba de una vida, era una niña, era una adolescente y nunca tuvo amigos, nunca hizo nada por seguir perpetuando la mentira de su madre. Todo esto culmina en que en un día en el que Didi estaba dormida, Gypsy decide que es tiempo de matarla. Y es aquí cuando entra Nick, pues le manda un mensaje y le dice que ha decidido matar a su madre y le pregunta si él le ayudaría, a lo que él le responde que sí y llega a su domicilio. Gypsy le proporciona unos guantes, una cinta y un cuchillo y regresa a su cuarto. Y es aquí cuando Nicholas va al cuarto de Didi y la apuñala repetidas veces hasta que muere. Se dice que después de esto él fue a su cuarto de Gypsy y mantuvieron relaciones. Posteriormente escaparon de la casa robándose $4,000 de su madre. En el momento en el que Gypsy estaba testificando, también dijo que su padre no era alcohólico y no era drogadicto y sí le pasaba dinero, que su madre era muy manipuladora y mentía para que todas las personas de la ciudad, del pueblo, el gobierno y las demás fundaciones se solidarizaran con ella, y que su padre también había sido engañado, pues él sí creía que ella estaba enferma. Se empezó a investigar más a fondo la interacción de Gypsy y Nicholas y parece que ellos llevaban bastante tiempo siendo novios, casi 3 años, además de que ya se habían visto en ocasiones anteriores y ya habían mantenido relaciones, vaya, lo de una relación de adolescentes normal. Sin embargo, al hacerle estudios a Nicholas y investigar más a fondo sobre él, se descubrió que pues él ya tenía ciertos antecedentes penales sobre robo y delitos pequeños y además también tenía problemas mentales, pues tenía cierto grado del espectro autista. Todo esto entró en consideración al momento de darles una sentencia, pues Nick entró a la cárcel en cadena perpetua cuando en Luisiana esto amerita quizá una pena de muerte. Y Gypsy también entró a la cárcel, pero solo por 10 años. Algo que me resulta muy interesante es que en cuanto Gypsy entró a la cárcel, comenzó a verse mucho mejor. Subió de peso, se le veía como una mujer de su edad, más feliz, le empezó a crecer el pelo, y ella incluso dice que no se arrepiente y que se siente mucho mejor en la cárcel que cuando estaba en libertad en casa de su madre. Es decir, ahí le dan de comer, tiene su propia cama, tiene permitido hablar con personas y demás. Realmente ella ya había llegado a un punto en el que terminó odiando a su madre y no se arrepiente en absoluto de nada de lo que hizo. Al investigar un poco más también el perfil criminal de Didi, se llegó a la conclusión de que ella padecía de algo llamado el síndrome de Munchausen, en el cual ellos sienten la necesidad de enfermarse a ellos mismos o de enfermar a alguien a quien tienen que cuidar. También se llegó a especular que ella fue quien mató a su madre cuando tuvo que cuidarla, que la envenenó con la comida y al final terminó falleciendo. Este es un trastorno psiquiátrico y que claro, en este caso nunca fue detectado y nunca fue tratado. A mí personalmente me parece muy extraño y sospechoso que nadie se haya dado cuenta de que todo esto era una mentira. Pues es decir, estuvo en hospitales con médicos, incluso le hicieron cirugías que no necesitaba. ¿Cómo es posible que ya no la sociedad, ya no el gobierno, sino los médicos nunca notaron que todo fue una mentira? Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Cada quien saque sus propias conclusiones y nos vemos a la próxima. Si te gusta la poesía, también puedes seguirme en mis otras cuentas. Hasta la próxima.